Este mensaje fue predicado el día 22 de septiembre del año 2024 por el hermano Ray Cormier y se titula ¿Qué es la verdadera adoración? Y como subtítulo Verdadera adoración. Maybe we could stand. Si podemos ponernos de pie. Heavenly Father, we thank you for your faithfulness to us. Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad para con nosotros. What can we say? ¿Qué podríamos decir? Father, we just thank you once again for your great mercy. Padre, una vez más solo podemos agradecerte por tu grande misericordia, Your visitation from time to time, your refreshing, por visitarnos cada cierto tiempo, por darnos ese refrigerio, your uplifting spirit. por ese espíritu, Señor, que nos levanta. Father, once again, as we look into the Word of God, we just pray that you would move upon it to our understanding. Y ahora que vamos a entrar en la palabra de Dios, Señor, te pedimos que tú nos des y nos traigas el entendimiento. Help us, we pray. In the name of Jesus Christ, we look to you this morning. Te pedimos que nos ayudes y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You may be seated. Amén, se pueden sentar. The Lord is always good. El Señor siempre es bueno, He is always faithful. Él siempre es fiel. I think all of us, if we've lived for God at any time, Yo creo que todos nosotros, si hemos vivido para Dios en cierto tiempo, you can't fault God. usted no puede encontrar alguna falla en Dios o no puede culparlo a Él de nada. He is beyond. We understand Él está más allá de... a certain amount of kindness. We Ahora nosotros entendemos hasta cierto punto, cierto nivel de bondad. understand a certain amount of mercy. Entendemos cierto nivel de misericordia que Él nos muestra. We understand a certain amount of grace. Entendemos hasta cierto punto el nivel de gracia que Él nos da, Just from a human standpoint. hablando desde un punto de vista humano. But God is way, way, way beyond that. Pero Dios está mucho, mucho más allá que lo que nosotros pensamos. He's just, Él es good for us that He is that way. y qué bueno por nosotros que Él es de esa manera. He is the only true God. Él es el único verdadero Dios. There is no other God No existe ningún otro Dios, beside the God of Abraham, Isaac, and Jacob, aparte del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, the God and Father of our Lord Jesus Christ. el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. There is no other God. Aparte de Él no hay otro Dios, ningún otro. That's the God we serve. Ese es el Dios al cual servimos. That's the God that we worship Ese es el Dios al cual adoramos, this morning. al cual adoramos esta mañana. Is wonderful. Él es maravilloso. We started a thought, what is the time? Comenzamos con un título y lo nombramos ¿Cuál es el tiempo? What is the time? ¿Cuál es el tiempo? And I might subtitle this, what true worship. What is true worship? Y como subtítulo, este mensaje lo voy a nombrar ¿Qué es la verdadera adoración? And I'll try to look at that. We looked at this Vamos a tratar de hablar de eso. a long time ago, 10 or Yo sé que hablamos de esto hace un tiempo atrás. 12 years ago. Creo que fue hace como 10 o 12 años atrás. And it just kind of caught my attention this past few days. Pero estos últimos días me llamó la atención. I bow
my will to the Word of God today. Yo inclino mi voluntad a la palabra de Dios para el día de hoy. I bow my will to the Word of God today. Yo inclino mi voluntad a la palabra de Dios para este día. And if I can get my mind around it, we'll try to look at that thought. Y si soy capaz de organizar mis pensamientos, quiero que veamos eso el día de hoy. He is wonderful. Él es maravilloso. He is a good God. Él es un buen Dios. Genesis, just as a Génesis. place to start. Simplemente como punto de comienzo. Génesis, Genesis chapter 2. capítulo 2. Genesis chapter 2. Génesis 2. Just verse 9. Versículo 9. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. That is the plant life that Eso se está refiriendo a la vida de las plantas. you could see with your eyes, El reino de las plantas, el cual usted puede ver con sus propios ojos. you could partake of. Usted puede ser participante de eso. The tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. We understand that the tree of life Nosotros entendemos que el árbol de la vida and the tree of the knowledge of good and evil y el árbol de la ciencia del bien y del mal is not plant life. no se está refiriendo a una planta de ese reino de las plantas. It's got nothing to do with that. No tiene nada que ver con eso. It has been said that No era un árbol natural. if the fall come by eating plant life, then Ya se ha dicho esto anteriormente, que si la caída vino por comer alguna planta natural, redemption would have to come that way. entonces la redención podría venir de la misma manera. We understand the tree of life was Ahora nosotros entendemos que el árbol de la vida, for the sake of where we're going, a reproductive law simplemente para poner en contexto de lo que vamos a ver, entendemos que ese árbol era una ley reproductiva that would operate within Adam and Eve, que iba a operar en Adán y en Eva so that when they would come together, para que cuando ellos se juntaran, offspring would have eternal life, su descendencia tuviera vida eterna. and it would have the nature of its mother and father. Y ellos iban a tener la naturaleza de su padre y de su madre. There was other benefits Ahora, hay otros beneficios of the tree of life, que vienen de ese árbol de la vida. but that in hindsight we know that never took place. Pero ese era el más grande. Y ahora, en retrospectiva, sabemos que eso nunca se cumplió, no se logró cumplir. We can see the law of the tree of life Y podemos ver esa ley del árbol de la vida. and the law of the tree of knowledge of good and evil. Y también podemos ver cuál era la ley del árbol de la ciencia del bien y del mal. We can see those two laws play itself out Nos hemos dado cuenta de qué manera esas dos leyes se cumplieron all through time. a través del tiempo. If we read and study all the history of Israel Si leemos y estudiamos toda la historia de Israel and on into the New Testament, we see hasta el tiempo del Nuevo Testamento, those two laws play itself out.
nos damos cuenta de qué manera esas dos leyes se cumplieron. Just pick it up in chapter 3. Ahora, ahí en el capítulo 3, Chapter 3, capítulo 3, verse 1. versículo 1 de Génesis. Now the serpent was more subtle Pero la serpiente era astuta, than any beast of the field which the Lord God had made. más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. And I just want to say at this time, Y solo voy a decir esto en este momento. the word serpent Esa palabra serpiente has kind of misled or confused ha confundido o guiado incorrectamente. the word serpent in our mind is quite repulsive. Esa palabra serpiente en nuestra mente crea algo bastante repulsivo. It's something that I can't use a better word than that. Es algo que, bueno, en realidad no puedo usar una mejor palabra que esa. The serpent was basically a replica of some prehistoric creation of man. La serpiente en realidad fue una réplica, una copia de cierta creación prehistórica que era muy parecida al hombre. Man who was, I was talking to someone not too long ago No hace mucho tiempo yo estaba hablando con alguien who has kind of done a study into prehistoric times, and Esta persona había realizado un estudio bastante profundo en cuanto a esos tiempos de la prehistoria man, y de la humanidad. he was a smart guy. Este hombre era un hombre bastante inteligente. So here we have the serpent who is a replica of that, if I may say that. Y aquí tenemos a la serpiente, que en ese tiempo era como un tipo de réplica o copia, si podemos decirlo así. And he's approaching Eve, Y este ser muy parecido a los humanos se le acerca a Eva. and there's a reason why he's doing that. He's approaching Eve, and Y el motivo por el cual hizo eso, él se le acercó allí a Eva. he's highly intelligent. Entienda, este ser era un ser altamente inteligente. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. And we know that whole story. Y ya conocemos toda la historia, que es lo que ocurrió aquí. And basically, I'll just sum it all up. Y solamente lo voy a resumir. What the serpent was offering Lo que la serpiente estaba ofreciendo was the reproductive act, era el acto reproductivo, not from the tree of life, no el que venía del árbol de la vida, from the tree of the knowledge of good and evil, which is sino el que venía del árbol de la ciencia del bien y del mal. the way it's done today. Y así, el cual tenemos el día de hoy, de la manera en que los humanos se reproducen el día de hoy. That's not changed. Eso no ha cambiado. So, God said, the day you eat thereof is the day you die. Y Dios les dijo, el día que ustedes coman de ese árbol, ese día morirán. And we know that Cain and Abel were born. Cain Y ya sabemos qué pasó, Caín y Abel nacieron. was the offspring of the serpent. Y sabemos que Caín era el descendiente de la serpiente. That's obvious. Eso es obvio. What I'd like to say to the religious world Y lo que yo quiero decirle al mundo religioso, that disregards what happened in the Garden of Eden, que hace a un lado lo que ocurrió allá en el jardín del Edén, you have to bend your mind more
Ustedes necesitan doblar su mente mucho más to believe that Cain was actually an offspring of Adam para creer que Caín en realidad fue un descendiente de Adán, than you do to believe the true account. que lo que ustedes tuvieran que hacer si realmente entendieran o creyeran la verdad de lo que ocurrió ahí. Cain had no resemblance of Adam Caín no asemejaba en nada a Adán, in his makeup, his character, en su carácter, de lo que él estaba hecho, his spiritual outlook. su forma espiritual. Él no se parecía en nada a Adán. He was not an offspring of Adam. Eso, yo sé, eso me muestra que él no era descendiente de Adán. And we know that. Y ya sabemos eso nosotros. Pick it up in verse 15. Ahora quiero que vayamos hacia el versículo 15, Of chapter 3. ahí en el mismo capítulo 3. And after this happens, Ahora, después de que esto ocurrió, God deals with Adam and Eve, and he deals with the serpent. Dios fue a lidiar con Adán y Eva y él también lidió con la serpiente. Verse 15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. He's talking to the Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. serpent. Él aquí le estaba hablando a la serpiente. Between thy seed Dice, entre tu simiente and her seed, y la simiente suya. it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar And o en el talón. as soon as the fall occurred, Inmediatamente después de que la caída ocurrió, God was already promising a remedy. ya Dios estaba ahí prometiéndoles un remedio. God was already promising something that would take mankind out of that fallen condition. Dios estaba inmediatamente proveyendo una solución para sacar a la humanidad de esa condición caída. I don't want to spend any time there, No quiero pasar más tiempo ahí, but we see all through the Old Testament pero hemos visto a través del Antiguo Testamento those two laws playing itself out. cómo esas dos leyes se han cumplido. Let's go to Genesis 12. Ahora vayamos a Génesis capítulo 12. Genesis 12. Génesis 12. And by the time you reach Genesis 12, you've already had the flood. Ahora, para el tiempo cuando llegamos a Génesis 12 ya había ocurrido el diluvio. And we know what survived out of that. Sabemos quiénes sobrevivieron a eso. You have the earth being repopulated by Shem, Ham, and Japheth. Y la tierra comenzó a ser repoblada por Cam, Set y Jafet. And this, where I'm picking it up in chapter 12, Y aquí donde donde voy a comenzar a leer en el capítulo 12, is about 2,000 years since Adam and Eve. ya habían pasado como 2000 años desde que vinieron Adán y Eva. How many understand? ¿Cuántos se ubican en el tiempo del que voy a hablar? So, the earth was getting populated in the immediate area, Entonces, la tierra había comenzado a ser repoblada en esa área. was being populated. Estaba siendo repoblada. Just chapter 12, verse 1. Capítulo 12, versículo 1. Now the Lord had said unto Abram, Pero Dios había dicho a Abraham. that is past tense. Eso nos dice que estaba en sentido pasado, porque dice Dios le dijo. The Lord had said. In other words, Pero Jehová había dicho. Abraham just didn't get up one day and say, I'm going to do this.
En otras palabras, no es como que Abraham se despertó un día y dijo, voy a hacer esto. There was a build-up of the will and the plan of God inside of him. Sino que la palabra de Dios, su voluntad, comenzó a crecer dentro de él. He observed certain things. Él observó ciertas cosas. There was a build-up that he knew there was a change coming, if I may say that. Se empezó a juntar en él la palabra de Dios, a ver un crecimiento de esa palabra en él, que le mostró que había un cambio, que algo venía por parte de Dios. Now the Lord God had said, past tense, Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Esa frase está en sentido pasado. unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. And Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. I understand Abraham's kin were involved in idol worship and all of that kind of stuff. Y yo me imagino que esa familia de Abraham estaba envuelta en adorando a ídolos, haciendo cosas paganas y todo eso. And in hindsight, you can see the discomfort or Volteando a ver al pasado, podemos notar que quizás había ahí cierta incomodidad. Abraham knew kind of thing, I got to get away from this. Y hasta cierto punto yo creo que Abraham empezó a darse cuenta y a decir, yo no puedo estar aquí entre esta gente, yo necesito salir de aquí. You know how that feeling, Usted sabe, es un sentir que a veces le viene a uno. things don't just happen, boom. Muchas cosas no solamente ocurren boom, así, de un segundo a otro. Most of the time there's a build-up. La mayoría de las veces hay algo que empieza a crecer primeramente en usted hasta que llega a cierto punto donde usted ya necesita actuar. There's an anticipation of the will and the plan of God. There Y is. me estoy refiriendo al plan y a la voluntad de Dios. Hay una anticipación que usted tiene y está esperando qué es lo que Dios le va a decir a usted que necesita hacer. Verse 2, and I will make of thee a great nation. Versículo 2, y haré de ti una nación grande. In hindsight, we know that has happened. Y volteando a ver al pasado en retrospectiva, sabemos que eso fue lo que ocurrió. When you look at the nation of Israel, it's a mighty nation. Cuando usted voltea a ver a la nación de Israel, puede ver que es una nación poderosa. The earth is blessed because of the seed of Abraham. La tierra fue bendecida por causa de la simiente de Abraham. Verse 3, I will bless them Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, that bless thee, and I will curse them that curses thee, y a los que te maldijeren and maldeciré, in thee shall all the families of the earth be blessed. y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. So Abram departed as the Lord had spoken unto him. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Pick it up, verse 7. Y ahora en el versículo 7. Verse 7. Versículo 7. And the Lord appeared unto Abram Y apareció Jehová a Abraham and said, Unto thy seed will I give this land. y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. En inglés dice a tu simiente. And there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west,
and Ai on the east. And there he builded an altar unto the Lord and called upon the name of the Lord. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. And where my mind goes, you can follow it all through the Old Testament. Y en lo que estaba pensando es que usted puede seguir esto a través de todo el Antiguo Testamento. When whoever God was dealing with, Con quien quiera que Dios estaba lidiando, when they seen a manifestation of the will of God cuando ellos veían una manifestación de la voluntad de Dios on ground in their time that they sobre la tierra en el tiempo en que esas personas estaban viviendo, could look at, algo que ellos podían ver, the scripture always says, la Biblia siempre nos dice, and they bowed their head and worshiped. dice que ellos inclinaban su cabeza y adoraban. And looking at the will and the plan, as I started this message, Viendo el plan y la voluntad de Dios, y así como comencé este mensaje, I bow my will to the Word of God today. I do. I bow yo inclino mi voluntad a la palabra de Dios. my will to that. Yo lo hago. And if I can get my mind around what we want to look at, Y si soy capaz de expresar lo que hay en mi mente en cuanto a todo esto, that is true worship. yo les voy a decir a ustedes, eso es la verdadera adoración. The rest is fine, Ahora, las demás cosas están bien, but I can do the rest y yo puedo hacer todas las otras cosas and not have true worship. y aún así no tener verdadera adoración. I seen a little video Yo vi un pequeño video of people worshiping the Lord, and it de personas que estaban adorando al Señor, was a worldly setting, y era un ambiente mundano, but it was the presence of God. pero esa en realidad era la presencia de Dios ahí. There was no doubt about that. No había duda alguna. People were literally collapsing Las personas literalmente se estaban colapsando at the presence of God. delante de la presencia de Dios. Young people, Personas jóvenes, just brokenhearted and usted sabe, ellas parecía como que su corazón estaba roto. worshiping old Estaban adorando ahí, people, everything. todo tipo de personas. But if you turned right around and presented a revelation to them, Pero si usted en un instante se volteara y les presentara la palabra de Dios, ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo? how many understand what true worship is? ¿Cuántos entienden que es realmente la verdadera adoración? True worship is bowing your will and your heart La verdadera adoración es inclinar, doblegar su voluntad, su corazón a la palabra de Dios, to the will of God, to the Word of God a lo que es su voluntad for your day. para su día. That's what true worship is. Eso es la verdadera adoración. The other, we need it. Y las otras cosas que acompañan todo eso, sí, las necesitamos. I need it. We Yo las necesito. all need it. Todos las necesitamos. But, okay, Muy bien. let's just go to the New Testament to Y ahora vayamos al Nuevo Testamento, John chapter 3, a and Juan, we know what that is. capítulo 3, ya sabemos de qué se trata. We're subtitling this True Worship, so Subtitulamos este tema La verdadera adoración.
We know the story of Nicodemus. Y ya conocemos la historia de Nicodemo. He was kind of stirred. He knew that this man, Jesus, was someone to pay attention to. Él se dio cuenta de que este hombre Jesús era alguien a quien él debería de ponerle atención. So he comes to Jesus by night because, Y él vino a Jesús por la noche, for obvious reasons. por razones obvias de aquel tiempo. Verse 3, Versículo 3. Jesus answered and said unto him, Verily I say unto thee, except a man be born again. Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, He cannot see the kingdom of God. no puede ver el reino de Dios. And that must is not optional. Y esa palabra, a menos que, no era algo opcional. We must be born again. Debemos nacer de nuevo. Chapter 4, Capítulo the 4. woman at the well. Aquí está hablando de la mujer en el pozo. I want to head somewhere, but Yo quiero llegar a cierto punto aquí. and we all know the story of the woman at the well. Y ya conocemos la historia de la mujer allí en el pozo. So he meets this woman that he has not seen before. Él se encuentra con esta mujer, el cual él nunca había visto antes. She has not seen him before. Ella nunca lo había visto a él antes. They are strangers. Son totalmente desconocidos. And he begins to talk in a way that she is not turned off by it. Y él comienza a hablar con ella de una manera que ella no se asusta. Like verse 14. Por ejemplo, comenzamos ahí en el versículo 14. Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. The normal worldly response would be, Una respuesta natural por parte del mundo sería, you're crazy. tú estás loco. How many understand? ¿Cuántos entienden? She was not turned off by that kind of talk. Ella no fue desanimada a seguir hablando con él de la manera en que él estaba hablando a ella. Ella continuó escuchando. So she said that she wanted the water. Y ella le dijo, oh Señor, dame de esa agua, yo la quiero. And he said, go call your husband. Y él le dice a ella, ve y llama a tu marido. And she says, I have no husband. Y ella le responde, yo no tengo marido. And there is where Y ahí es donde he says, you've had 5, él le dice, tú has tenido 5. and the one you're living with is not your husband. Y el que tienes ahora no es tu esposo. And she knew Allí fue donde ella supo there was no way that he would know that que no había manera alguna de que ese hombre supiera eso on his own. por sí mismo. He knew that. Allí ella se dio cuenta de eso. What did she say? ¿Qué fue lo que ella le dijo? She said, I perceive that you are a prophet. Ella dijo, me parece que eres profeta. And where my mind goes, Y en lo que estaba pensando, we know that now ahora sabemos nosotros there is a challenge of that Brother Branham was not the seventh church age messenger. que se ha levantado un reto. Hay personas diciendo que el hermano Branham no fue ese séptimo mensajero de la iglesia. This very gift Este mismo don that operated in Jesus que operó en Jesús, operated in Brother Branham.
actuó de la misma manera en el hermano Branham. Not in the scale that it did with Jesus, Quizás no a la misma escala con que lo hizo en Jesús, but, Sir, I perceive that thou art a prophet. ella le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Where my mind goes, God had to have such a manifestation En lo que estaba pensando es que Dios tiene que tener tal manifestación, on the seventh church age messenger tuvo que dársela a ese séptimo mensajero de la iglesia that there is no doubt para que no quedara duda alguna of the will and the plan of God that was playing itself out de cuál eran el plan y la voluntad de Dios que se estaban cumpliendo through the man. a través de ese hombre. So, verse 21. Ahora, versículo 21. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh, and now is, when ye shall neither in this mountain nor yet in Jerusalem worship the Father. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. You worship you know not what. Ustedes adoran lo que no conocen. You worship you know not what. Ustedes adoran lo que no conocen. And when you look at O versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. the religious world, as I've just said, I've seen a little video of Y si vemos a ese mundo religioso, así como les dije anteriormente, yo vi ese pequeño video worship, de ellos adorando. a Trinitarian setting, Era un ámbito trinitario. and all of that goes with it. Y todas las demás cosas que llevan a cabo los trinitarios. You worship you know not what. Ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Because when you present the Word of God, the will of God, Porque cuando usted le presenta a alguien el plan de Dios y su voluntad, they reject it. ellos lo rechazan. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? Ye worship you know not what. We know Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. what we worship Nosotros adoramos because salvation is of the Jews. porque reconocemos y sabemos que la salvación viene de los judíos. When you just look at that, you just can't look at it like in a selfish way. You have to look at it. Why is he saying that? Cuando vemos esto que él dijo, no puede usted simplemente verlo de una manera egoísta. Tenemos que poner realmente atención y pensar por qué él dijo esto. Because Israel, the Jews, are the only nation Porque los judíos, Israel, era la única nación that had words from their creator, que recibió palabras de parte de su creador. and they worship God on the basis of those words. Y ellos estaban adorando a Dios basados en esas palabras. When you see the manifestation of the will of God, the Word of God, Cuando usted ve la manifestación de Dios, cuando usted ve la palabra de Dios, it produces worship. eso produce adoración en usted. You have to bow your will to it. Y usted tiene que inclinar su voluntad a esa palabra. And that's basically what Jesus is saying. Y eso era básicamente lo que Jesús estaba diciéndoles. The nation of Israel La nación de Israel had the Word of God, había recibido la palabra de Dios and they worship God on the basis of that. y ellos estaban adorando a Dios basados en eso. Not on the basis of the good feeling, No basados en un buen sentir the loud music, o basados en música bastante alta,
the big crowds, o basados en una gran multitud que se reunió, the $1 million buildings, o basados en un edificio de $1,000,000 and all of that. y todas esas cosas. That's the tree of the knowledge of good and evil. Todo eso viene del árbol de la ciencia del bien y del mal. That's all that is. Es lo único que ellos tienen. And you worship, you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. But the hour cometh, Dice, mas la hora viene, now is, y ahora es, when the true worshipers, cuando los verdaderos adoradores, and I say this, I want to be a true worshiper. y yo he dicho esto anteriormente, yo quiero ser un verdadero adorador. I just don't want to be tagging along and, oh, I feel the Spirit. No solamente quiero ser alguien que está cerca y decir, oh sí, yo siento el Espíritu de Dios. Brother. No, I want to be a true worship. yo quiero ser un verdadero adorador. As I started, I bow my will to the Word of God today, Y desde que yo comencé en este camino, yo he doblegado mi voluntad a la palabra de Dios para este día, which is manifested in this third watch. la cual se ha manifestado en esta tercera I vigilia. bow my will to that. Yo inclino mi voluntad a ella. That, if we look at the scriptures, Si vemos realmente las escrituras, that is true worship. nos damos cuenta que esa es la verdadera adoración. But the hour cometh and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit, the new Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. birth, Eso se está refiriendo al nuevo nacimiento and in truth, y en verdad, for the Father seeketh such porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. to worship him. The religious world is not going to worship God in spirit and in truth. They're El mundo religioso no va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. not. No lo van a hacer. They'll have all the effects, we'll say, Ellos solamente tienen circunstancias, si podamos decirlo así, but in spirit and truth they will not. pero adorarlo en espíritu y en verdad no lo van a hacer. But the scripture says, God seeketh such. Pero la Biblia nos dice que Dios busca tales adoradores. How did God find you? ¿Cómo fue que Dios lo encontró a usted? He sought you. He found you by revealing his word. Él lo vio a usted donde usted estaba y Él lo encontró cuando Él le reveló su palabra a usted. When I was in the Pentecostal organization, Cuando yo me encontraba en la organización Pentecostés, and we were there, we're having a good time. estábamos ahí todos nosotros, estábamos teniendo un buen tiempo. There was quite a manifestation, you know, and Había unas manifestaciones tremendas ahí blessing and stuff like that. y bendiciones muy grandes y todo eso. But when God moved on my life Pero cuando Dios empezó a moverse en mi vida and began to show me that about a prophet and a seventh church and all of cuando comenzó a mostrarme lo del profeta, que existía un profeta y lo de las 7 edades de la iglesia y todo eso, that stuff, I couldn't stay there. I yo ya no más pude quedarme ahí. couldn't. I'm losing my thought. No pude, y discúlpeme, mis ideas no están muy claras. In spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. Dice, Dios en espíritu, Dios, dice, versículo 23, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. God was seeking me out, Dios me estaba buscando, if I may say that. podríamos decirlo de esa manera.
He sought you out Él lo vio a usted allá afuera because he wants you to worship him in spirit y Él lo trajo porque Él quería que usted le adorara en espíritu and in truth. y en verdad. So, in my personal testimony, I was in the Pentecostal ranks, Y en mi testimonio personal yo puedo decir que me encontraba en esas filas pentecostales, but God was seeking such. pero Dios estaba buscando a tales adoradores. And he called me Y Él me llamó by an understanding of his will. al darme un entendimiento de su palabra. He called me by an understanding Él me llamó al darme un entendimiento of the Word of God. de la palabra de Dios. That's how it's the same principle Es el mismo principio that allows you to stand for this third watch. que le permite a usted pararse por esta tercera vigilia. It's the same principle. Es el mismo principio. He shows the Word of God, and Él viene y le muestra la palabra de Dios we're born of that. y nosotros nacemos de eso. It's the draw of the Spirit that's inside of you. Es esa atracción del Espíritu que está dentro de usted. Verse 24. Versículo 24. God is a spirit, Dios es and espíritu that is a mighty revelation. y esa es una revelación poderosa. God is a spirit. He Dios es un espíritu. is invisible. Él es invisible. He cannot be seen. Él no puede ser visto. It's not even possible. Ni siquiera es posible que eso ocurra. He does not live in a form. Él no vive teniendo una forma. In order for God to be God, he has to be invisible. Para que Dios pueda ser Dios, Él necesita ser invisible. He has to be omniscient, Él tiene que ser omnisciente, omnipresent, omnipresente and omnipotent. y He omnipotente. has to be those three things Él necesita hacer esas tres in cosas order to be God. para que Él pueda ser Dios. And Jesus was presenting something at that time. He was Jesús estaba hablándoles de algo durante aquel tiempo. Él les estaba presentando algo. presenting the fresh word of God was Él les estaba presentando la palabra fresca de Dios. what he was doing. Eso es lo que Él estaba haciendo. Anyway, Romans chapter 8. Bueno, ahora vayamos a Romanos capítulo 8. We went there the other day, but we'll just pass through it. Fuimos para acá el otro día, solamente vamos a pasar así rápido. Romans 8, Romanos 8. that whole chapter shows you the difference Todo ese capítulo le muestra la diferencia between a born again life, entre una vida que ha nacido de nuevo, a person whose spirit has been resurrected and una persona la cual su espíritu ha sido resucitado made alive, y ha sido vivificado, and the person that hasn't. y una persona que no ha recibido eso. So when you pick it up in verse 6, Entonces, si empezamos en el versículo 6, for to be carnally minded is death. porque el ocuparse de la carne es muerte. And that basically is the old nature that we are born with. Y eso es básicamente esa vieja naturaleza con la que nacimos. Again, I lived my first 20 years of my life. I know what it is to be carnally minded. Yo ya se los he dicho anteriormente, los primeros 20 años de mi vida yo los viví de una manera carnal. Yo sé lo que es tener una mente carnal. I know what it is to live with no thought of God really. Yo sé lo que es realmente vivir
una vida sin preocuparse por Dios para nada, other than the few standards that you have, aparte de los pequeños estándares con los que a veces crecemos. basically honest and all that Usted sabe, cuando uno es niño le dicen, tienes que ser honesto, kind of good stuff. tienes que portarte bien y todo eso. But no desire. Sunday wasn't a day to go to church. Yo no tenía ningún deseo. El domingo no era un día, yo no tenía ningún deseo de ir a la iglesia. Sunday was a play day. El domingo era un día de juegos. So that's the old. To be carnally minded is death. ¿Ve? Y el tener una mente carnal es muerte. But to be spiritually minded is life and peace. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. And to be spiritually minded, that only can be fulfilled Y el tener una mente espiritual solamente puede cumplirse when we partake of the gospel cuando somos partícipes del of Evangelio de Jesucristo. When we realize that, yes, indeed, I am a sinner. Cuando nos damos cuenta y decimos, sí, en verdad soy un pecador. Yes, indeed, I am lost. Sí, en verdad estoy perdido. God has provided a way through Jesus Christ. Y Dios ha proveído un camino a través de Jesucristo. And what's amazing with all of this, Lo que es impresionante en cuanto a todo esto, when I look back at my own life, you can say, cuando yo volteo a ver mi vieja vida, usted puede decir, when it's all happening, you can say, well, I'm just kind of getting religious for some reason. Cuando todo esto está ocurriendo, algunas personas dicen, oh, bueno, creo que me estoy volviendo un religioso por alguna razón. You just kind of question yourself. A veces uno se cuestiona, se pregunta a sí mismo. But in hindsight, Pero en retrospectiva, God is setting it up. es Dios quien está planeando todo eso. He is seeking such to worship Him. Porque Él está buscando tales adoradores que le adoren. And we bow our will and say yes. Y si lo aceptamos, entonces decimos, Señor, inclino mi voluntad. Y decimos, sí, aquí estoy. We will worship God by the revelation that's on ground today. Nosotros adoramos a Dios por la revelación que está sobre la tierra el día de hoy. That's what the bride of Jesus Christ will do. Eso es lo que la novia de Jesucristo va a hacer. How that all turns out, ¿Y cómo va a terminar todo eso? I don't know. Yo no sé. I know what the scripture says. It's Yo sí sé lo que las escrituras nos a dicen. good ending. Que nos dice que será un buen final. It's a good, but Es algo bueno. day by day, blow by blow, Pero cada día, cada batalla, cada golpe, we just have to keep moving forward. simplemente tenemos que continuar caminando hacia adelante. Because to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. And Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. that is the resurrected spirit inside of you. Y eso se refiere a ese espíritu resucitado dentro de usted. It's not your soul, No se refiere a su alma, it is your spirit es su espíritu that is made alive, that que ha sido vivificado, is resurrected. que ha sido resucitado. The carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. As long as you're living in that old nature, Mientras usted continúe viviendo con esa vieja naturaleza, that old spirit, con ese espíritu viejo, you're just going to keep going like that. usted solamente va a continuar viviendo de esa manera. From one end of the spectrum to the other, there's some people that live a very upright life. Desde un punto en el tiempo hasta el otro, hay personas que viven una vida bastante buena. They're honest, they're helpful, Son honestos, tratan de ayudar, and all of that. todo eso. And we all
try to get in that there, Y todos nosotros hemos tratado de vivir una vida así, but that doesn't give you eternal life. pero eso no le va a dar a usted vida eterna. Verse 9. Versículo 9. Well, verse 8. So then Bueno, mejor dicho, versículo 8. they that are in the flesh cannot please God. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A corrupt tree cannot Un árbol corrupto bring forth good fruit. no puede dar buenos frutos. But you are not in the flesh, but in the spirit, if so be. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. That the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. That is so plain when you put that alongside of Eso es tan simple, tan plano. John chapter 3 and Cuando usted junta esto con Juan capítulo 3 John chapter 4, y el capítulo 4 de Juan, Paul is telling you what happens Pablo le está diciendo qué es lo que when ocurre you're born again. cuando usted nace de nuevo. He gives the two. Él da ambos ejemplos ahí. Pick it up in verse 14. Ahora vamos a brincar al versículo 14. For as many as are led Porque todos los que son guiados by the Spirit of God, they por el Espíritu de Dios, are the sons of God. estos son hijos de Dios. Being led by the Spirit of God is not, El ser guiado por el Espíritu de Dios I was praying and the Lord told me to go to the hospital and no se trata de decir, oh, yo estaba orando y el Señor me guió y me dijo que fuera al pray hospital for so and so. y que orara por tal persona. That's part of living for God. Bueno, eso es parte de vivir para Dios. But being led of the Spirit is Pero de lo que habla aquí, el ser guiado por el Espíritu de Dios, from revelation to revelation, se está refiriendo a revelación tras revelación, led in the will of God. ser guiado en la voluntad de Dios. And by now, we can look back and see how that played itself out. Y para este tiempo yo creo que ya podemos voltear a ver al pasado y darnos cuenta cómo todo eso se ha cumplido anteriormente. In first, second, third watch, En la primera vigilia, en la segunda y ahora estamos en la tercera. even back before there, Inclusive mucho tiempo antes de esas vigilias. that you can see who was led by God and who wasn't. Usted se da cuenta quién realmente fue guiado por Dios y quién no lo fue. Those who were not led by God, Y aquellos que no fueron guiados por were Dios, not born again, que no nacieron de nuevo, always remain behind. siempre se quedaron atrás. It's 1 Corinthians, Ahora, Primera de Corintios, that's the next epistle, 1 Corinthians. esa es la siguiente epístola, Primera de Corintios. First Corinthians chapter 2, Primera de Corintios, capítulo 2, pick it up in verse 12. en el versículo 12. Now we have received. If my spirit Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. is resurrected on the inside, Mi espíritu ha sido resucitado por dentro. I've been born again. He nacido de nuevo. Now we have received. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios. Not the spirit of the world, No el espíritu del mundo, which came through the tree of the knowledge of good and evil. el cual vino a través de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Spirit of the world, ¿Ve? Ese es el espíritu del mundo,
but the Spirit which is of God, sino el Espíritu que proviene de Dios, that we may know the things para que sepamos that are freely given to us las cosas que Dios nos ha concedido. of God. God has given an abundance of things Dios ha dado, ha provisto una abundancia de cosas in this third watch. en esta tercera vigilia. He has. Él lo ha hecho. And that we may know the things Para que sepamos las cosas, dice en inglés, that God has given que Dios nos ha dado. us. This is so obvious Esto es tan obvio. of the tree of life in operation Aquí podemos ver el árbol de la vida operando and the tree of the knowledge of good and evil. y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. I want the benefits of the tree of life. Yo quiero los beneficios del árbol de la vida. If I may say that, that we may know the things that are freely given to us of God. And Dice, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. again, I will say, the Word of God is always written in relationship to the fresh Word of God that's on ground in the respective time. Sabemos que la voluntad de Dios siempre está relacionada con la palabra fresca que Dios ha traído para este tiempo. Like I said last week, Como les dije la semana pasada, God doesn't talk with a blank mind. Dios no habla con una mente cegada. When He says things, His knowledge is unlimited. Cuando Él dice cosas, el conocimiento de Dios es ilimitado. And He's speaking. If I may break it right down, Y Él está hablando. Ahora, si yo puedo separar esto, God knows exactly before time what's going on in this assembly right now. sabemos que Dios sabe desde mucho tiempo antes qué es lo que está ocurriendo en esta asamblea. God knew that before time. Dios ya sabía eso antes del tiempo. And His Word of God is structured with that. Y su palabra ha sido estructurada con eso en mente. The universe is set up so perfectly. El universo ha sido creado de una manera tan perfecta. If you just study creation Si usted solamente estudiara la creación and all of the things that make it work, y se diera cuenta de todas las cosas que hacen que el universo funcione, it's minute, fractional things estamos hablando de cosas diminutas, cuestiones de fracciones tan pequeñas. If it was out a small fraction, it could not work. Si cierto proceso en el universo estuviera fuera de lugar, simplemente una pequeña milésima de fracción, nada funcionaría correctamente. And that's only the little things that science can see. Y eso son solamente las pequeñas cosas que la ciencia ha descubierto. If they could see like God see, they'd find out there's millions of other things Si ellos pudieran ver lo que Dios puede ver, se darían cuenta de muchas millones de cosas que Dios ha puesto en su lugar, that make it work. que hacen que el universo funcione. The plan of God today Ahora, el plan de Dios para este día is the same way. funciona de la misma manera. This is why I say Brother Branham was the seventh church age messenger. Por eso yo les dije, el hermano Branham fue el séptimo mensajero de la iglesia. If God was to open up and give us an understanding why it was Him, Si Dios fue capaz de mostrarnos y darnos un entendimiento de que Él era ese hombre, why it couldn't be any other person, y por qué no podía ser ninguna otra persona, why it had to be at that time, por qué Él tuvo que venir en ese tiempo exactamente, why the things happened the way they happened. por qué las cosas ocurrieron de la manera que ocurrieron. You cannot take the plan of God and take little parts out. Well,
Usted no puede tomar el plan de Dios y sacar pequeñas partes o tomar pequeñas partes por aquí y por allá I like that, but I don't like this. y decir, bueno, a mí me gusta esto, pero no me agrada aquello. It all fits together. Todas esas cosas se encajan juntamente. It's perfectly set up. Todo eso ha sido creado perfectamente. Which things we also speak. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, cosas las cuales también hablamos, dice en inglés. We have to speak the revelation of this third watch. We have Tenemos que hablar de la revelación de esta hora. to do that. Tenemos que hacerlo. If I couldn't, Si yo no soy capaz de hacerlo, unfortunately, desafortunadamente, most of the movement can't. la mayor parte de las personas dentro del movimiento Branham no lo hacen. You have the operation of the tree of the knowledge of good and evil. Aquí está en operación la obra del árbol de la ciencia del bien y el mal. And you have the operation of the tree of life. If Y aquí está en operación o trabajando la obra del árbol de la vida. I may say that way. ¿Ve? Podemos ponerlo de esa manera, explicarlo así. Which things also we speak. Cosas también las cuales hablamos. Versículo 13. This plan of God is simple enough. Este plan de Dios es lo suficientemente simple. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teaches, not Dice, cosas las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, education and refiriéndose a educación o that, ese tipo de cosas, but which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual. sino con las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Revelation is built on revelation. La revelación se construye sobre revelación. This third watch Esta tercera vigilia is not contradictory. no es contradictoria. It built upon previous revelation. Está construyendo sobre previas revelaciones. It doesn't contradict. No está contradiciendo. It expands. Está expandiendo. But, the natural man, that's the unregenerated man, Dice, pero el hombre natural, versículo 14, eso se está refiriendo al hombre normal, that's not born again, aquellas personas que no han nacido de nuevo, receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, en inglés dice tonterías. Chapter 4, Capítulo 4, the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Chapter 4, 1 Corinthians chapter 4, Primera de Corintios 4, I'm going to quit. creo que con esto voy a terminar. Let's just start at verse 1. Vamos a comenzar en el versículo 1. 1 Corinthians chapter 4, verse 1. Primera de Corintios 4, 1. This is Paul. Let a man so account of us as of the ministers of Christ. Este era Pablo hablando, dijo, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios And stewards of the mysteries
of God. Paul is not bringing attention to himself. Aquí Pablo no estaba tratando de llamar o de atraer la atención a sí mismo. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Moreover, Ahora bien, it is required in stewards se requiere de los administradores that a man be found faithful. que cada uno sea hallado fiel. The best way to be faithful is have an understanding La mejor manera de ser fiel es tener un entendimiento and see how revelation is built on revelation, y darse cuenta de cómo la revelación se construye encima de revelación. and it's not hard to be faithful to something that you know is true, No es difícil serle fiel a algo que usted sabe que es la verdad, that you know you can't deny. que usted sabe que no lo puede negar. It's not hard to be faithful to that, No es difícil serle fiel a esas cosas, because when I look around porque cuando yo miro a mi alrededor, in this movement, en este movimiento, people are saying things and doing things. hay personas que están diciendo y haciendo cosas. It's a manifestation of the tree of the knowledge of good and evil. It's Esa es una manifestación del árbol de la ciencia del bien y del mal. just human effort, human influence, Usted puede ver el esfuerzo humano que ellos están haciendo, la influencia humana que hay ahí and all that goes with it. y todo lo que conlleva. It is required in stewards that a man be found faithful. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. I do not have a problem being faithful to this revelation. Yo no tengo ningún problema en serle fiel a esta revelación. It's when you look at when Brother Jackson died, that threw me for a loop. Cuando el hermano Jackson murió, eso me descontroló un poco. I did not think that would ever happen. Yo nunca pensé que eso iba a ocurrir, But in hindsight, pero en retrospectiva, it's a good thing that God knows what he's doing and es bueno saber que Dios sabe lo que está haciendo. he's got it under control. Él tiene todo bajo control. Whether I want to go along with it or not, Ya sea que yo quiera, que yo esté de acuerdo con lo que Él está haciendo o no, he's got it under control. Él tiene todo bajo control. But with me, Paul is saying, Versículo 3. Yo en muy poco, este era Pablo, it is a very small thing that I should be judged of you or of a man's judgment. en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Yea, I judge not mine own self, for I know nothing Porque aunque de nada tengo mala conciencia, by myself. In other words, Paul's saying, en otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo, if you're judging me, you're judging the will of God. si ustedes me están juzgando a mí, ustedes están juzgando la palabra de Dios. I'm presenting you the Word of God. It's simple. Porque yo les estoy presentando la palabra de Dios. Es algo simple. I know nothing by myself, yet am I not hereby justified, but he that judges me is the Lord. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. And Paul is fully confident of his calling, Pablo estaba completamente confiado en cuál era su llamado, of what the will and the plan of God. He's fully confident in cuál eran el plan y la voluntad de Dios. that. Él tenía plena confianza en eso. Go back to verse 2. It's Y regresando al versículo 2, required to be faithful. ¿ves? Se requiere que sean fieles.
And the way the revelation has built up in this third watch, Y de la manera en que la revelación ha estado construyéndose en esta tercera vigilia, it's not hard to be faithful to that. sabemos que no es difícil serle fiel a eso. It's so mind-blowing. ¿Ve? Es algo que es incomprensible. And the Word of God is discerning everything. La palabra de Dios discierne todo. For whose sake? ¿Por el bien de quién? God doesn't do that for His sake. He Dios no está haciendo eso por su propio bien. already knows. He don't need to Él ya conoce todo. Él no necesita any further instructions. que le den instrucciones de cómo hacer esto. But you and I need to know. Pero usted y yo sí necesitamos saber. God does these things because we need to know. Dios está haciendo todo esto porque nosotros necesitamos saber esto. Because we need to bow to the Word of God, to the will of God. We Porque necesitamos inclinarnos a la voluntad y al plan de Dios, need to. a And su palabra. if you don't know, Y si usted no sabe nada de esto, it's a terrible way to live. déjeme le digo, esa es una manera terrible de vivir. And I believe I'm looking at some people that know. Y yo creo que el día de hoy le estoy hablando a personas que sí saben de todo esto. The revelation is that simple. La revelación de Dios es así de simple. I'm going to quit. Ya voy a terminar. Verse 5. Versículo 5. Therefore, judge nothing before the time until the Lord come. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. And in 2004, and I think it was December that Brother Jackson died. Y en el año 2004, en diciembre del 2004, creo que ese fue el mes cuando el hermano murió. Judge nothing before the time Dice, no juzguéis nada antes de tiempo, until the Lord come. hasta que el Señor venga. And this come here is not the second coming. Cuando dice aquí hasta que el Señor venga, no se refiere a la segunda venida del Señor, Till God comes on the scene sino hasta que el Señor venga a la escena and settles the issue. Is y aclare la situación. basically how you have to look at it. Eso es básicamente la manera que usted lo tiene que ver aquí. Until the Lord come with a fresh revelation Hasta que el Señor venga con una revelación fresca to show you what's what. para mostrarle qué es correcto y qué no lo es. We didn't go very long after 2005. No pasó mucho tiempo después del 2005. We didn't go very long before we seen two things playing itself out. No fuimos muy lejos cuando empezamos a ver las dos cosas que empezaron a salir. The true revelation on ground that was defining the will of God, Vino la verdadera revelación de Dios sobre la tierra que estaba definiendo cuál era su verdadera palabra. and the other that was criticizing, Y también salió la otra parte, que fueron esas críticas, finding fault. que estaban tratando de encontrar error. Judge nothing before the time No juzguéis nada antes de tiempo, until the Lord come. hasta que venga el Señor. The Lord has come in this third watch. El Señor ha venido en esta tercera vigilia. We are judging things by the Word of God. Estamos juzgando las cosas por medio de la palabra de Dios. Just not that you're looking at anybody's soul. Yo no estoy diciendo que usted tenga que ver, tratar de ver el alma de las personas. No. No. But when you look at what people say Pero cuando usted pone atención a lo que las personas dicen and the revelation and the direction they're going in, y la revelación que ellos tienen y la dirección hacia donde están caminando, I look at it and say, I ain't going that way. yo veo eso y yo digo, yo no voy a ir para allá. I cannot go that way. No puedo ir por ese camino. This Word of God, this third watch, Esta palabra de Dios, esta tercera vigilia, identifies me. me identifican a mí. And it should identify
the bride of Jesus Christ. y debería de identificar a la novia de Jesucristo. It's designed to do that. Ha sido diseñada para hacer eso. Judge nothing before the time until the Lord come, Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que el Señor venga, who both will bring to light the hidden things of darkness el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas and will make manifest the counsels of the hearts. y manifestará las intenciones de los corazones. En inglés dice los concilios de los corazones. Did not this third watch reveal the counsels of the heart? ¿Qué acaso esta tercera vigilia no ha revelado las intenciones de los corazones? In that negative part? Mostrándonos esa parte negativa. Did not the Word of God do that? ¿Qué acaso la palabra de Dios no hizo eso? The Lord come and did that. El Señor vino y realizó eso. Here we are, the bride of Jesus Christ. We're Aquí estamos nosotros, la novia de Jesucristo. looking at it Estamos viendo todo esto. because God has exposed it by Porque Dios vino y expuso todo His Word. a través de su palabra. Judge nothing before the time until No juzguéis nada antes de tiempo, the Lord come hasta que el Señor venga to bring to open it up. para mostrar las cosas. The negative part is not the bride of Jesus Christ. Esa parte negativa no es la novia de Jesucristo, It's what God is allowing to test it. sino que Dios ha permitido que eso venga para probar su palabra. The bride is following the fresh revelation of the will of God, La novia de Jesucristo está siguiendo la revelación fresca de la voluntad de Dios, the Word of God, de su palabra, and she bows to that. y ella se inclina a eso. That is what true worship is. Eso es lo que es la verdadera adoración. And that gives me comfort. Eso me da paz, That tickles me. me da tranquilidad. Me causa un cosquilleo. I have different things on my mind. Tengo diferentes pensamientos en mi mente And I apologize this morning. I y me quiero disculpar esta mañana. just can't get my thoughts. No he sido capaz de ordenar todos esos pensamientos. Counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. I have a whole bunch of notes there that I never looked at. Tengo aquí un montón de notas, las cuales ni siquiera logré mirar. I've said this different times. Y ya les he dicho esto en diferentes ocasiones. When we come to church, this is live. Cuando nosotros venimos a la iglesia, esto es vida. You can't come to church and say, I'm going to do it this way. I'm going Usted no puede ir a la iglesia y decir, bueno, yo voy a ir, pero lo voy a hacer de esta manera. to say this. I'm going to do that. Y yo voy a decir esto de esta manera y voy a hacer aquello. This is the way it's going to be. You Y esta es la manera en que van a tener que hacer cosas en esa iglesia. cannot do that. Usted no puede hacer eso. You have to come by the will of God Usted necesita venir por la voluntad de Dios and allow things to y permitir que las cosas se cumplan. As I was preparing what I said this morning, Cuando yo estaba preparando las cosas de las que iba a hablar esta mañana, I was rejoicing yo me estaba regocijando when I was preparing it. cuando yo estaba preparando esta. But it didn't go this morning like I want it to go. Pero las cosas no salieron de la manera en que yo pensaba que iban a salir. How many understand this? ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando de decirles? This is live and it's important to be live. Este mensaje está está cumpliéndose, hablándose en vivo, y es necesario que la palabra de Dios se hable
en vivo. Heavenly Father, dismiss your children now with your blessing. Be with Padre Celestial, te pido que vayas con tus hijos en este día, dales de tu bendición. each one. Sé con cada uno de ellos. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. You may be seated. You.